Más de 250 actores de la economía popular y solidaria asistieron a la primera jornada de inclusión económica y economía popular y solidaria que se llevó a cabo en el auditorio de Chimbacalle, en el sur de Quito. El objetivo principal de esta actividad fue identificar dificultades de los diferentes sectores de la EPS, para en posteriores encuentros plantear propuestas de política pública a favor de este sector. En este taller, María Fernanda Maldonado, viceministra de Inclusión Económica, explicó la importancia de que los actores de la economía popular y solidaria participen de estas jornadas. Son ustedes los únicos y las únicas que nos pueden decir aquellas cosas que están funcionando bien en la política pública y aquellas cosas que necesitamos mejorar para promover mejores condiciones de vida, mayor inclusión económica, mejor posibilidad de generación de ingresos y cómo desde el Estado podemos darles mejores respuestas para ese proceso. Juan Pablo Muñoz, subsecretario de Inclusión Económica, resaltó la importancia de mejorar los mecanismos de acceso al crédito sin olvidar su condición asociativa. Hay que mejorar el acceso al crédito, obviamente. Está bien el ahorro, pero hay que mejorar y democratizar el acceso al crédito. A veces nos ponen muchas trabas. Hay que buscar mecanismos para que sea más ágil el acceso al crédito para actividades asociativas. Si estamos diciendo que la EPS debe ser asociativo, el crédito debe ser asociativo, ¿verdad? ¿O no? O para cada uno nomás quieren. No que me den a mí, no que nos den asociativo. Y nos hacemos juntas, juntos, responsables de ese crédito. Pero es para un emprendimiento colectivo. Por su parte, César Andrade, coordinador zonal 9 del MIES, explicó los ejes temáticos a desarrollarse en las jornadas. Nosotros hablamos de, imagínense, solidaridad, cooperación y reciprocidad. No planteamos a la competencia como el paradigma bajo el cual se desarrollan los elementos y las relaciones económicas. No es la competencia, es la complementariedad, la solidaridad. Y esa es tal vez la gran diferencia de la EPS en relación a las otras formas económicas que tenemos aún. Este evento contó con la presencia de Luisa Maldonado, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, y del asambleísta Virgilio Hernández, quien explicó entre algunos puntos el rol que debe asumir la economía popular y solidaria dentro de la contratación pública. La economía popular y solidaria no puede seguir siendo algo marginal, no puede seguir siendo lo que sirva para los contratos de ínfima cuantía y que es absolutamente marginal en las instituciones públicas. No, la idea que tenemos, la idea de la que partimos, es que ojalá algún día gran parte de la contratación que hace el Estado, sea a través del gobierno central, sea a través de los municipios, sea realizado con actores de la economía popular y solidaria. Ese es el punto de partida. En el taller se establecieron mesas de trabajo temáticas donde los actores discutieron y debatieron las políticas públicas de la economía popular y solidaria, finalizando con acuerdos y propuestas. Los asistentes señalaron que las transformaciones que ha vivido el Ecuador en estos 8 años de revolución ciudadana obedecen, entre otras razones, a lo actuado por los agentes populares y solidarios y sus relaciones con los demás agentes económicos, sociales y políticos.